Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. Si eres de México, vas a poder ver este tiro en TV Azteca a través de todos los canales de TV Azteca. La transmisión en vivo comienza desde las 8:45 de la noche, tiempo del centro de México. Y si lo vas a ver en TV Azteca, lo puedes ver de la mano del equipo de Box Azteca y escuchar la opinión de Julio César Chávez. También otra opción es que te puedes quedar con nosotros en el en vivo y puedes escuchar la transmisión y los comentarios en vivo a través de este canal. Por eso es muy importante que te suscribas. Este es el momento de suscribirte. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Edgar Berlanga es un boxeador joven que tiene 27 años, está invicto en los 17 combates que tiene como profesional y el Canelo Álvarez ha asegurado que buscará noquear a Berlanga antes del octavo round. Y Berlanga por su parte dice que él será el que noqueará a Canelo y que lo hará en el round número 6. Y en estas últimas semanas muchos se han preguntado quién es este Berlanga y qué méritos tiene para pelear contra el Canelo. Pues hace poco la Asociación Mundial de Boxeo puso a Edgar Berlanga como aspirante número 1 al título, dejando atrás al camerunés Mbili y en el número 10 a Jaime Munguía. Según esta clasificación oficial de la AMB, Berlanga es el aspirante número 1 al título, pero, y aquí viene lo más importante del video quizás sea lo siguiente: según la clasificación de la WBC, como pueden ver, Berlanga se encuentra en el lugar número 8 entre los aspirantes al título. En el número 1 está Christian Mbili, quien es el que a mi parecer es el que más se merece la pelea por campeonato. Mbili y Diego Pacheco, para mí como fan, tienen más méritos, incluso el cubano Osleis Iglesias, el Tornado de Cuba, quien también es invicto. Cualquiera de ellos, en mi opinión como fan, tiene más méritos que Berlanga. Revisando inclusive el BoxRec de Berlanga lo encuentras en el lugar número 6. Solamente la AMB lo tiene como el aspirante número 1 al título. Convenientemente Berlanga llegó ahí. Canelo Promotions junto con PBC organiza este evento que se espera sea un éxito porque están compitiendo contra la UFC y Alexa Grasso el mismo día. Estas son las fiestas más importantes que tenemos los mexicanos y todos los mexicanos buscamos el pretexto para celebrar. Si Canelo gana o pierde, eso no nos hace menos mexicanos. Esto es un asunto de fiesta, más que un asunto deportivo como fan, es mi opinión. Y lo que yo quiero como fan es pasármela bien. Quiero celebrar y ver un knockout, no me importa si es de Berlanga o de Canelo. Como fanático quiero pasármela bien y disfrutar de un knockout, para seguirme pasando a todo dar en estos días patrios. ¿Y tú qué esperas de esta pelea? Los expertos, en cambio, los que sí saben de este deporte, aseguran que Canelo ganará esta pelea, ya sea por nocaut o por otra legendaria, larguísima y aburrida pelea llevada a la distancia. Como sea, Canelo ya está pensando en retirarse, joven y millonario, y ya le está coqueteando también a la UFC. En las redes sociales se habla mucho de una posible batalla de Canelo contra Conor McGregor. Esta pelea, como fan que soy, sí la voy a ver. Esa pelea me interesa más que la de Berlanga. A decir verdad, Canelo contra McGregor tiene mucho más atractivo comercial. Tanto a Canelo como a McGregor les encanta el dinero. Los dos tienen la misma obsesión por el dinero y creo que por esa razón esta pelea de Canelo contra McGregor sí se podría dar dentro de un ring de box. No creo que Canelo se anime a perder peleando bajo las reglas de las artes marciales mixtas. Así que una de las cláusulas del Canelo para esa probable pelea, me imagino, será pelear en un ring de box, lo cual pondrá a McGregor en franca desventaja. Pero por morbo es una pelea que yo sí vería. Y ustedes, queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Su opinión vale mucho y aquí leemos todos los comentarios. Y si hasta lo que llevamos de este video te está gustando el contenido, por favor regálanos un like. Este sábado 14 de septiembre, el boxeador mexicano Canelo Álvarez se subirá al ring por segunda vez en el año para enfrentar a Berlanga en Las Vegas, Nevada. Canelo Álvarez tiene 34 años y tiene un récord profesional de 61 victorias, 39 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 2 empates, campeón de la WBC y de la WBO.
El campeonato de la IBF ya se lo quitaron y ese cinturón de la IBF, por cierto, que era de Canelo y lo despojaron ahora en Alemania, se lo van a pelear Vladimir Shishkin y William Skull el 19 de octubre en Alemania, como ya lo dije. Una pelea que va a estar de infarto, la mera verdad. Y regresando a Berlanga contra Canelo, pues decir que Edgar Berlanga está invicto, tiene 22 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, tiene un 77% de efectividad noqueadora con 27 años y a mi parecer, por lo que he visto en las conferencias de prensa previas a la pelea y a lo que sube en sus redes sociales, yo veo a un inexperto Berlanga que le está pesando mucho la historia entre México contra Puerto Rico. Creo que Berlanga no es capaz de manejar el estrés que implica un México contra Puerto Rico y que al final los nervios y la inexperiencia lo van a traicionar. Y Canelo, con la experiencia y la motivación de que estemos en un mes patrio, pues va a noquearlo. Esa es mi opinión de fan, pero nosotros queremos leer la tuya. Ya sabemos que en la vida, como en el boxeo, no hay enemigo pequeño. Y en cuanto a opiniones, cada quien tiene la suya y no siempre tengo la razón. Me he equivocado antes y en este tiro también me podría equivocar. Nada está escrito porque de ganar Berlanga se convertiría en el batacazo del año y de ganar Berlanga automáticamente se convertiría en una leyenda. Esta es la oportunidad de oro de Berlanga de pasar a la historia como una leyenda o ser una estadística más. Y eso es lo interesante de este pleito y es por eso que sí vale la pena ver el desenlace de este tirazo. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión. Ya saben que aquí los leemos a todos y les agradecemos mucho su atención. Gracias por llegar con nosotros hasta la distancia. Regálanos un like y suscríbete a Richie Vlog si aún no lo has hecho para llegar a los 100,000 suscriptores. Y si este video lo has encontrado interesante y te gustó, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Comparte este video en todas tus redes sociales, en todos tus grupos de Facebook y de WhatsApp para llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme con la edición y la distribución de nuestros videos. Sin ti no podría estar aquí, carnal. Nos vemos en el siguiente video, que espero sea un en vivo con ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.